Me llamo Javier Moreno Ruiz, tengo 64 años, y el 18 de marzo de 2024 fue el día en que mi hijo Diego me arrebató no solo el micrófono, sino también mi última oportunidad de despedirme con dignidad de Isabel, mi esposa, durante 40 años. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. 40 años. 4 décadas compartiendo desayunos, discusiones sobre las facturas de la luz, paseos dominicales por el Retiro y aquella risa suya que siempre conseguía desarmarme cuando intentaba mantenerme serio. Isabel Torres Álvarez murió el 15 de marzo de 2024 a las 3 de la madrugada en el Hospital Universitario de La Paz. Cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. 6 meses en los que, según descubriría más tarde, mi propio hijo me mantuvo alejado de ella de forma sistemática y deliberada. Pero en aquel momento, parado frente al ataúd cerrado en el tanatorio de la M30, yo solo sabía que mi Isabel ya no estaba y que necesitaba decirle todo lo que no había podido expresar en vida. Pasé 3 noches preparando aquel discurso, 3 noches sin dormir, sentado en la mesa de nuestro comedor en el piso de Carabanchel, con la lámpara de lectura que Isabel siempre decía que gastaba demasiada electricidad. Escribí 17 versiones diferentes. Las primeras eran demasiado formales, como si estuviera dando una clase de matemáticas en el instituto donde trabajé durante 35 años. Las siguientes eran demasiado emotivas, palabras que se ahogaban en lágrimas incluso sobre el papel. La versión final tenía 2 páginas. Comenzaba así: Isabel, amor mío, hoy te despido, pero jamás te diré adiós, porque tú siempre estarás en cada rincón de esta vida que construimos juntos. Había planeado hablar de nuestro primer encuentro en 1984, cuando ella era una joven estudiante de enfermería, y yo un profesor recién graduado que se tropezó literalmente con ella en la biblioteca de la universidad. Quería recordar el nacimiento de Diego en 1986, cómo ella sostuvo a nuestro hijo con tanta ternura que pensé que mi corazón explotaría de amor. Quería contarles a todos los presentes sobre las pequeñas cosas, cómo Isabel insistía en planchar mis camisas, aunque yo le decía que no era necesario, cómo cantaba desafinada en la ducha cada mañana, cómo me llamaba mi matemático despistado cuando olvidaba algún aniversario. Llegué al tanatorio a las 9 de la mañana del 18 de marzo. El velatorio estaba programado para las 10. Llevaba mi mejor traje, el azul marino que Isabel me había comprado para nuestra última Navidad juntos, aunque en aquel momento yo no sabía que sería la última. Me había afeitado con cuidado. Me había peinado el cabello gris que ella siempre acariciaba mientras veíamos televisión por las noches. La sala 3 estaba decorada con flores blancas, las favoritas de Isabel, rosas blancas, lirios blancos, claveles blancos. El ataúd estaba cerrado, posicionado al frente de la sala, rodeado de coronas con cintas que decían «Hasta siempre» y «Descansa en paz». Reconocí algunas de las personas que comenzaban a llegar. Compañeros del hospital, donde Isabel trabajó durante 20 años, vecinos de nuestro edificio, primos lejanos que no veíamos desde hacía años. Diego estaba junto al ataúd, vistiendo un traje negro impecable. A su lado Patricia, su esposa, sosteniendo a Emma, mi nieta de apenas 6 meses, que dormía ajena a la tristeza que nos rodeaba. Cuando me acerqué, Diego me miró con una expresión que no supe interpretar en aquel momento. No era dolor, no era tristeza, era algo más calculado, más frío. «Papá», dijo simplemente sin abrazarme, sin buscar consuelo mutuo en nuestro duelo compartido. «Diego», respondí, intentando tocarlo, pero él dio un paso atrás. Rafael Navarro Domínguez, el padre de Patricia, un hombre corpulento de 65 años, con el cabello completamente blanco y traje italiano que gritaba «dinero», apareció detrás de mi hijo. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Javier, mis condolencias». Isabel era una mujer extraordinaria, dijo con voz grave y modulada. No lo conocía bien,
Diego y Patricia se habían casado apenas 3 años atrás, en 2021, y mis encuentros con la familia Navarro habían sido escasos. Sabía que Rafael era empresario de construcción, que vivía en Pozuelo de Alarcón en una mansión con piscina, que conducía un Mercedes negro último modelo. A las 10 en punto, la sala estaba completamente llena. Conté mentalmente. Debían ser unas 80 personas. La directora del tanatorio, una mujer de mediana edad con voz suave, se acercó a Diego. «Señor Moreno, podemos comenzar cuando usted lo indique», dijo discretamente. Diego asintió y tomó el micrófono inalámbrico que ella le ofreció. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo también quería hablar. Necesitaba hablar. Había preparado todo con tanto cuidado. Diego comenzó con voz firme. «Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan difícil. Mi madre, Isabel Torres Álvarez, fue una mujer que dedicó su vida al cuidado de los demás. Como enfermera en el Hospital de la Paz durante 20 años, tocó innumerables vidas. Escuché su discurso durante 10 minutos. Palabras correctas, emotivas incluso, pero que sonaban ensayadas, profesionales, como si estuviera presentando un informe corporativo sobre la vida de su propia madre. Habló de su carrera, de su dedicación, de su bondad, pero nada de lo personal, nada de los pequeños momentos que realmente definían quién era Isabel. Cuando terminó, hubo un silencio respetuoso. Diego devolvió el micrófono a la directora, quien miró hacia el resto de la sala. «Si alguien más desea compartir algunas palabras», comenzó a decir. Di 3 pasos al frente. Mi mano temblorosa alcanzó el micrófono. Las 2 páginas de mi discurso estaban dobladas en el bolsillo interior de mi saco, cerca de mi corazón. 80 pares de ojos se volvieron hacia mí. «Yo quisiera...» empecé, mi voz quebrándose ligeramente. Y entonces Diego se movió, rápido, certero. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca con fuerza sorprendente. «Papá, no», dijo en voz baja pero firme. «Diego, necesito decir algo sobre tu madre». «Sobre mi esposa», respondí confundido. Su rostro se endureció. Me arrebató el micrófono de la mano y lo elevó fuera de mi alcance. Su voz, cuando habló, resonó por toda la sala gracias al sistema de sonido. «No tienes derecho a hablar de ella. No estuviste aquí cuando ella te necesitaba. No estuviste aquí durante su enfermedad. No estuviste aquí en sus últimos días. Es demasiado tarde para ti ahora, papá». El silencio que siguió fue absoluto. 80 personas contuvieron la respiración. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Diego, ¿de qué estás hablando? Yo intenté...» Mi voz salió como un susurro ahogado. «Suficiente», cortó él. Miró a Rafael, quien se acercó inmediatamente. El suegro de mi hijo, ese hombre que apenas conocía, colocó su mano pesada sobre mi hombro con un gesto que parecía paternal, pero que sentí como una trampa cerrándose. «Javier, creo que sería mejor que te sentaras. Esto es muy difícil para todos. Ven, te acompaño», dijo Rafael con voz suave pero dejando claro que no era una sugerencia. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, guiándome, o más bien empujándome, hacia una silla en la tercera fila. Mis piernas se movieron mecánicamente. No podía procesar lo que acababa de suceder. 80 personas me miraban, algunas con confusión, otras con lo que parecía lástima, varias con curiosidad morbosa. Me dejé caer en la silla. Rafael se sentó a mi lado, vigilándome como si fuera un niño problemático que podría causar un escándalo en cualquier momento. Diego continuó como si nada hubiera pasado. «Ahora, si me permiten, procederemos con la despedida final». Pero yo ya no escuchaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. No eran solo lágrimas de tristeza por Isabel. Eran lágrimas de humillación, de confusión, de una herida tan profunda que sentía que nunca podría sanar. Miré hacia el ataúd de Isabel, cerrado, blanco, cubierto de flores. Mi esposa estaba ahí dentro, a solo 10 metros de mí, y yo no había podido decirle adiós como necesitaba hacerlo. ¿Qué había querido decir Diego con que yo no estuve ahí? Durante los últimos 6 meses, cada vez que llamaba,
Diego me decía que Isabel estaba descansando, que los médicos recomendaban pocas visitas, que él me llamaría cuando fuera un buen momento. Y yo, confiando en mi hijo, esperaba esas llamadas que nunca llegaban con la frecuencia suficiente. La ceremonia continuó. Hubo música, hubo más palabras de otras personas. Hubo el momento en que algunos se acercaron al ataúd para tocar la madera pulida, para dejar una rosa, para susurrar sus propios adioses privados. Yo permanecí sentado, paralizado, con Rafael a mi lado como un guardián silencioso. Las 2 páginas de mi discurso seguían en mi bolsillo. Las palabras que Isabel jamás escucharía, el homenaje que jamás podría darle públicamente. Cuando la ceremonia terminó y comenzaron a llevarse el ataúd hacia el crematorio, me levanté. Necesitaba tocar ese ataúd. Necesitaba poner mi mano sobre la madera y decirle a Isabel, aunque fuera en silencio, todo lo que llevaba en el corazón. Pero Rafael se levantó conmigo, bloqueando mi camino con su cuerpo masivo. «Creo que ya ha sido suficiente por hoy, Javier», dijo en voz baja. Y yo, un hombre de 64 años que había enseñado matemáticas durante 35 años, que había criado a un hijo, que había estado casado durante 40 años, me quedé ahí parado como un niño regañado, viendo cómo se llevaban el cuerpo de mi esposa mientras mi propio hijo me había despojado del derecho de despedirme. Esa noche, solo en nuestro piso de Carabanchel, con el traje todavía puesto y las lágrimas secas en mi rostro, saqué las 2 páginas de mi bolsillo y las leí en voz alta en la sala vacía. Mi voz resonaba contra las paredes que Isabel y yo habíamos pintado juntos hace 15 años. No entendía qué había pasado, pero algo en los ojos de Diego, algo en la forma en que Rafael me había controlado, algo en toda esa situación me decía que había más en esta historia, mucho más de lo que yo podía imaginar. Los días siguientes al funeral fueron un vacío insoportable. El piso de Carabanchel, que durante 40 años había sido nuestro hogar lleno de vida, se convirtió en un mausoleo silencioso donde cada objeto me recordaba a Isabel. Su taza de café con el dibujo de Margarita sobre la encimera de la cocina, sus zapatillas junto a la cama, su bata colgada en el baño. Todo permanecía exactamente donde ella lo había dejado la última vez que estuvo aquí, 3 meses atrás, antes de que Diego insistiera en llevarla a quedarse con él para cuidarla mejor durante el tratamiento. Durante una semana completa, apenas salí del piso. Vecinos como Carmen Delgado del 5º piso y Antonio Ruiz del 2º tocaban mi puerta trayendo tuppers con comida que yo apenas probaba. Sus condolencias eran sinceras, pero también venían acompañadas de silencios incómodos. Todos habían escuchado lo que Diego dijo en el funeral. Algunos me miraban con lástima, como si creyeran que realmente había abandonado a Isabel en sus últimos momentos. El 25 de marzo de 2024, exactamente una semana después del funeral, supe que no podía seguir así. Isabel había sido una mujer organizada, meticulosa incluso, y yo sabía que tenía pendientes que resolver, documentos que revisar, cuentas que cerrar, pertenencias que decidir qué hacer con ellas. Comencé por nuestro dormitorio. La cama matrimonial donde habíamos dormido juntos durante 4 décadas seguía tal como la dejamos. Bueno, tal como yo la dejé la última vez que dormí solo en ella, hace 3 meses. Abrí el armario de Isabel con manos temblorosas. Sus vestidos colgaban ordenados por colores como a ella le gustaba. Azules, verdes, rojos, negros. Cada uno con su historia. El vestido rojo que llevó a la boda de su sobrina en 2019. El vestido verde que usó en nuestro aniversario número 35. El vestido azul de sus últimas navidades. Pasé las manos por las telas y el olor de su perfume, aire de Loewe, el mismo durante 20 años, casi me hizo caer de rodillas. Lloré ahí, abrazado a sus vestidos como un idiota, durante no sé cuánto tiempo. Cuando pude recomponerme, comencé a revisar los estantes superiores del armario. Cajas de zapatos, algunas conteniendo exactamente eso, zapatos. Otras llenas de fotografías viejas, recuerdos de viajes, postales que nos habíamos enviado cuando yo asistía a conferencias de matemáticas en otras ciudades. Fue en el estante más alto,
escondida detrás de una caja etiquetada como mantas de invierno, que encontré una caja de cartón sin marcar. Era del tamaño aproximado de una caja de zapatos, pero más ligera. La bajé con cuidado y la coloqué sobre nuestra cama. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Cartas. Docenas de cartas. Todas escritas en la letra inconfundible de Isabel. Esa caligrafía elegante y redonda que había practicado desde que era enfermera y necesitaba escribir informes médicos legibles. Cada carta estaba en un sobre blanco común, pero ninguno tenía estampilla ni dirección. Estaban sellados pero nunca enviados. Tomé la primera con manos temblorosas. El sobre decía simplemente, para Javier. La fecha escrita en la esquina superior, 15 de septiembre de 2023, hace 6 meses, justo cuando le diagnosticaron el cáncer. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. Y lo era. Mi querido Javier, comenzaba la carta. Hoy intenté llamarte 3 veces. Diego me dijo que estabas muy ocupado con tus clases particulares de matemáticas y que no querías que te molestara. Sé que das clases los martes y jueves, pero hoy es domingo. ¿Por qué no contestas? Necesito hablar contigo sobre lo que los médicos me dijeron ayer. Tengo miedo, amor mío. Tanto miedo. Mi visión se nubló. ¿Clases particulares? Yo había dejado de dar clases particulares 2 años atrás, cuando cumplí 62. Diego lo sabía perfectamente, y yo jamás habría ignorado las llamadas de Isabel. Seguí leyendo. Diego dice que te avisó sobre mi diagnóstico, pero que tú dijiste que era mejor esperar a tener más información antes de venir, que no querías verte afectado si resultaba ser una falsa alarma. Eso no suena a ti, Javier. Tú nunca hablarías así. Pero Diego no mentiría sobre algo tan serio, ¿verdad? Debe haber algún malentendido. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la carta. Diego nunca me dijo nada sobre un diagnóstico hasta 2 semanas después, el 29 de septiembre, cuando me llamó casualmente para decirme que Isabel tenía algunos problemas de salud y que estaban haciéndole pruebas. Minimizó todo. Me dijo que no me preocupara, que probablemente no era nada grave. Tomé otra carta. Fecha, 3 de octubre de 2023. Javier, hoy Diego me convenció de hacer una procuración. Dice que es solo temporal, para que él pueda ayudarme con los trámites bancarios y médicos mientras estoy en tratamiento. Dice que tú estás de acuerdo, que hablaron por teléfono y que tú mismo sugeriste que sería más práctico así. Firmé los papeles esta mañana con un notario que Rafael, el padre de Patricia, trajo a casa. Todo fue muy rápido. El notario ni siquiera me explicó bien qué estaba firmando. Solo dijo que era procedimiento estándar. Rafael estuvo presente todo el tiempo, ayudando a Diego a explicarme las cosas. Son muy amables, pero algo se siente extraño. ¿Por qué no vienes tú a hablar conmigo sobre estas cosas? ¿Por qué todo tiene que pasar a través de Diego? Una procuración. Isabel había dado a Diego una procuración en octubre, y yo no sabía absolutamente nada al respecto. Nunca hablé con Diego sobre eso. Nunca sugerí nada semejante. Seguí sacando cartas una tras otra, y cada una era como un puñetazo en el estómago. 22 de octubre de 2023. La quimioterapia es terrible, Javier. Vomito constantemente, he perdido casi todo mi cabello. Diego dice que viniste a visitarme el fin de semana pasado mientras yo dormía, que te quedaste 3 horas, pero no me despertaron porque el médico dijo que necesitaba descansar. No recuerdo haberte visto. ¿Es posible que estuviera tan sedada que no me di cuenta? Echo tanto de menos tu mano sosteniendo la mía. Nunca fui a visitarla ese fin de semana. Nunca. Había intentado ir el sábado 21 de octubre, pero Diego me dijo por teléfono que Isabel había tenido una mala reacción al tratamiento y que los médicos recomendaban ninguna visita durante al menos una semana. 8 de noviembre de 2023. Diego me mostró mensajes de texto que supuestamente tú le enviaste. En uno decías que estabas cansado de lidiar con la enfermedad de otra persona y que necesitabas espacio. Lloré durante horas. ¿Realmente escribiste eso, Javier? Después de 40 años juntos, ¿así es como te sientes? No puedo creerlo. No suena a ti.
pero ahí estaban los mensajes en el teléfono de Diego con tu número de contacto. Mis manos apretaron la carta con tanta fuerza que el papel casi se rompió. Mensajes falsos. Diego había fabricado mensajes falsos para alejar a Isabel de mí, para hacerla creer que yo la estaba abandonando. Había más cartas, muchas más. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del dolor que cada palabra me causaba. 29 de noviembre de 2023. Hoy intenté llamarte directamente, Javier. Marqué nuestro número de casa al menos 10 veces. Nadie contestó. Diego dice que probablemente estás pasando más tiempo fuera ahora que estás ajustándote a tu nueva vida solo. ¿Nueva vida? ¿De qué está hablando? ¿Acaso nos estamos separando y yo no lo sé? Estoy tan confundida. Los medicamentos me hacen sentir nublada, pero no tanto como para no recordar que estábamos bien antes de que me enfermara. Ese día, el 29 de noviembre, yo estaba en casa todo el día. Esperaba llamadas, como siempre. Mi teléfono funcionaba perfectamente, pero Isabel nunca llamó, o más bien, sus llamadas nunca llegaron a mí. 15 de diciembre de 2023. Rafael me visitó hoy con Diego. Trajeron más papeles para firmar, algo sobre actualizar información bancaria y preparar documentación en caso de emergencia. Rafael es muy convincente cuando habla. Usa muchas palabras legales que no entiendo completamente. Diego estuvo todo el tiempo diciendo, «Mamá, esto es por tu bien, papá ya lo aprobó todo». Firmé porque confío en mi hijo, pero quisiera que tú estuvieras aquí explicándome las cosas con tu voz tranquila y paciente. Siempre supiste hacer que las cosas complicadas sonaran simples. 24 de diciembre de 2023, Nochebuena. Pasé la Nochebuena en casa de Diego y Patricia. Emma es hermosa, tan pequeña y perfecta, pero tú no estabas ahí, Javier. Diego dijo que te invitaron pero que declinaste venir. Dijo que preferías pasar la Navidad solo. Eso no tiene sentido. Tú amas la Navidad, amas a tu familia. ¿Por qué harías eso? A menos que realmente ya no me quieras cerca. La idea me parte el corazón, pero cada día me parece más evidente que te he perdido. No solo por la enfermedad, sino por algo más que no logro comprender. Yo había pasado la Nochebuena solo en nuestro piso, llorando, porque Diego me llamó el 23 de diciembre para decirme que Isabel había tenido una recaída y estaba en el hospital, que era mejor no celebrar nada ese año. Me pasé toda la noche del 24 sentado junto al teléfono, esperando actualizaciones que nunca llegaron. 14 de enero de 2024. Los médicos dicen que el cáncer se está extendiendo. El tratamiento no está funcionando como esperaban. Podría tener meses, quizás solo semanas. Diego me preguntó hoy si quería que intentara contactarte una última vez. Le dije que sí, por supuesto que sí. Pero su tono me hizo sentir como si estuviera pidiendo un favor imposible, como si tú hubieras dejado absolutamente claro que no querías saber nada de mí. Javier, si lees esto algún día, por favor créeme, nunca dejé de amarte. Ni un solo día de estos 40 años. Si tú dejaste de amarme a mí, al menos dame la oportunidad de escucharlo de tu propia voz, no a través de mensajes filtrados por nuestro hijo. Las lágrimas caían sobre las páginas, manchando la tinta azul de las palabras de Isabel. Mi esposa había muerto creyendo que yo la había abandonado, que yo había dejado de amarla, que yo elegí no estar a su lado durante los momentos más aterradores y dolorosos de su vida. Había 3 cartas más. La última estaba fechada el 28 de febrero de 2024, apenas 2 semanas antes de su muerte. Javier, no sé si alguna vez leerás estas cartas. Las he estado escribiendo y guardando porque escribirte me hace sentir cerca de ti, incluso si nunca las envío. Diego dice que es inútil, que tú has seguido adelante con tu vida, pero yo necesitaba dejar constancia de algo. Yo te esperé, cada día, cada hora. Esperé que entraras por esa puerta y me dijeras que todo era un malentendido terrible. Esperé escuchar tu voz diciéndome que me amabas, que estarías conmigo hasta el final. Esa espera me mantuvo con vida más tiempo del que los médicos predijeron. Pero ahora estoy muy cansada, amor mío, muy cansada.
Y aunque una parte de mí sigue sin creer que realmente me abandonaste, otra parte, la parte débil que los medicamentos y el dolor han hecho vulnerable, empieza a aceptar que quizá es cierto. Quizá estos 40 años no significaron para ti lo mismo que significaron para mí. Si es así, te perdono, siempre te perdonaré, pero ojalá hubieras tenido el valor de decírmelo a la cara. Te amo, Javier Moreno. Siempre te amaré, Isabel. Me derrumbé sobre la cama, sosteniendo las 17 cartas contra mi pecho, llorando con un dolor tan profundo que sentía que me partiría por la mitad. Isabel había muerto sola, asustada, confundida, creyendo que yo la había abandonado. Y todo porque nuestro hijo había construido un muro de mentiras entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Diego haría algo así? ¿Qué ganaba con mantenerme alejado de mi propia esposa moribunda? Las preguntas me consumían, pero en ese momento, tirado en la cama que Isabel y yo habíamos compartido durante 4 décadas, con sus cartas no enviadas empapadas de mis lágrimas, solo podía sentir 2 cosas: un dolor insoportable y una determinación creciente de descubrir la verdad. Porque esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. El 27 de marzo de 2024, 2 días después de descubrir las cartas de Isabel, me levanté con un propósito que no había sentido en semanas. El dolor seguía ahí, punzante y constante, pero ahora estaba acompañado de algo más: la necesidad de respuestas. Si Diego había mentido sistemáticamente a Isabel durante meses, si había construido una barrera de falsedades entre nosotros, tenía que haber una razón. Y esa procuración que Isabel mencionó en sus cartas, fechada del 3 de octubre de 2023, era el lugar perfecto para empezar a buscar. Me duché, me afeité, me puse una camisa limpia y pantalones de vestir. Por primera vez desde el funeral, me miré al espejo y reconocí algo de la persona que había sido antes de que mi mundo se derrumbara. Javier Moreno Ruiz, profesor de matemáticas jubilado, esposo viudo, padre de un hijo en quien ya no podía confiar. A las 9 de la mañana estaba frente a la sucursal del Banco Santander en la calle de Bravo Murillo, a 3 calles de nuestro piso. Isabel y yo habíamos sido clientes de ese banco durante 25 años. Conocía a varios de los empleados de vista, aunque nunca había tenido motivos para hacer más que saludos corteses cuando iba a sacar dinero o pagar facturas. La sucursal acababa de abrir. Dentro había solo otras 3 personas esperando. Me acerqué al mostrador de información, donde una mujer joven de unos 30 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y una placa que decía Cristina Vega, asesora de cuentas, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días. Me llamo Javier Moreno Ruiz. Mi esposa, Isabel Torres Álvarez, falleció hace 2 semanas. Necesito información sobre nuestras cuentas conjuntas». La sonrisa de Cristina se suavizó inmediatamente en una expresión de condolencia sincera. «Lo siento mucho, señor Moreno. Por supuesto, déjeme verificar su identificación y le ayudaré con lo que necesite». Le mostré mi DNI. Ella lo escaneó en su sistema y me indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Mientras tecleaba en su computadora, yo intentaba controlar los nervios que me hacían tamborilear los dedos contra mi rodilla. «Veo aquí que usted y la señora Torres tenían una cuenta corriente conjunta, número 0049-876532, 100284751, abierta desde marzo de 1999, dijo Cristina leyendo la pantalla. También una cuenta de ahorros conjunta número 0049-876538, 100284752. Correcto. Necesito ver todos los movimientos de ambas cuentas desde septiembre de 2023 hasta ahora». Cristina asintió y comenzó a imprimir los estados de cuenta. El sonido de la impresora llenó el silencio mientras yo observaba las páginas saliendo una tras otra. Demasiadas páginas. Eso no era normal para 6 meses de movimientos en cuentas que Isabel y yo apenas usábamos más allá de pagar facturas mensuales y retirar algo de dinero para gastos cotidianos. Cuando finalmente me entregó el fajo de papeles, debían ser al menos 20 hojas.
Aquí tiene, señor Moreno. Si necesita algo más... Espere, dije, comenzando a revisar las primeras páginas. Y entonces lo vi. ¿Qué es esto? Mi dedo tembloroso señalaba una transferencia fechada el 8 de noviembre de 2023. Transferencia saliente, 5.000 euros. Destino, cuenta terminación 809-34. Titular, Diego Moreno Torres. Seguí bajando con la vista. Otra transferencia, el 22 de noviembre. 4.500 euros a la misma cuenta. Otra, el 6 de diciembre, 6.000 euros. Otra, el 20 de diciembre, 3.800 euros. La lista continuaba. Enero, 2 transferencias más de 4.200 y 4.500 euros respectivamente. Hice los cálculos mentalmente, ese hábito de profesor de matemáticas que nunca desaparece. Sumé rápidamente, 28.000 euros. Diego había transferido 28.000 euros de nuestras cuentas a la suya en menos de 3 meses. ¿Quién autorizó estas transferencias?, pregunté, mi voz sonando más aguda de lo que pretendía. Cristina se inclinó para ver mejor las páginas, su expresión cambiando de profesional a preocupada. «Déjeme verificar los detalles en el sistema», dijo, tecleando rápidamente. Después de un momento, su rostro se ensombreció. Las transferencias fueron autorizadas mediante procuración legal. Según nuestros registros, el señor Diego Moreno Torres presentó una procuración notarial el 5 de octubre de 2023, otorgándole poder para realizar operaciones bancarias en nombre de la señora Isabel Torres Álvarez. ¿Y yo no tuve que autorizar eso? Era una cuenta conjunta. En casos de cuentas conjuntas, cualquiera de los titulares puede otorgar procuración sobre su parte sin necesidad de consentimiento del otro titular, explicó Cristina, aunque su tono sugería que ella misma encontraba la situación problemática. Es técnicamente legal, señor Moreno. ¿Técnicamente?, repetí con amargura. Cristina vaciló, luego bajó la voz como si estuviera compartiendo algo que no debería. Señor Moreno, yo no estaba trabajando en esta sucursal cuando se realizaron estas operaciones. Me trasladaron aquí en febrero, pero puedo ver en las notas del sistema que hubo algunas irregularidades que mis colegas notaron en ese momento. ¿Qué tipo de irregularidades? Espere un momento, por favor. Cristina se levantó y se dirigió a una oficina al fondo de la sucursal. A través de las paredes de cristal pude verla hablando con un hombre mayor, de unos 50 y tantos años, con el cabello cano y gafas de montura metálica. Ambos miraron en mi dirección varias veces durante su conversación. Finalmente regresaron juntos. El hombre extendió su mano. Señor Moreno, soy Luis Fernández García, director de esta sucursal. Cristina me ha puesto al tanto de su situación. ¿Podríamos hablar en mi oficina? Creo que tengo información que podría ser relevante para usted. Lo seguí hasta su oficina privada. Un espacio pequeño pero ordenado con un escritorio de madera oscura y estantes llenos de carpetas y manuales bancarios. Luis cerró la puerta y me indicó que me sentara. Señor Moreno, primero permítame expresar mis más sinceras condolencias por la pérdida de su esposa. Isabel era una clienta muy apreciada de este banco. Gracias, dije secamente. Pero usted mencionó irregularidades. Luis respiró profundamente y entrelazó sus manos sobre el escritorio. Sí. Verá, yo personalmente atendí a su esposa y a su hijo en 2 ocasiones durante el periodo que usted está investigando. La primera vez fue el 5 de octubre de 2023, cuando Diego presentó la procuración notarial. Isabel estaba presente, pero, honestamente, señor Moreno, ella parecía muy confundida sobre qué estaba firmando exactamente. ¿Y usted procesó la procuración de todas formas? Los documentos estaban en orden legalmente, se defendió Luis, aunque su tono era apologético. Había sido notariada por un notario certificado, Víctor Maldonado Santos, con oficina en Pozuelo de Alarcón. Todo parecía correcto sobre el papel, pero había un hombre mayor con ellos, muy bien vestido, que hacía la mayor parte de la explicación. Se presentó como Rafael Navarro, asesor legal de la familia. Rafael. Por supuesto, el padre de Patricia había estado ahí desde el principio. ¿Y la segunda ocasión?, pregunté. Luis miró su computadora, revisando algo.
Fue el 12 de enero de 2024. Isabel vino acompañada solo de Diego esta vez. Ella quería revertir la procuración. Estaba muy alterada. Decía que se habían realizado transferencias que ella no había autorizado, que necesitaba acceso completo a sus cuentas de nuevo. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué pasó? Diego intervino. Fue muy persuasivo. Explicó que su madre estaba bajo tratamiento de quimioterapia, que los medicamentos la hacían estar confundida, que de hecho ella sí había autorizado las transferencias, pero que ahora no lo recordaba debido a los efectos secundarios del tratamiento. Mostró documentación médica que parecía respaldar su afirmación sobre el estado cognitivo de Isabel. ¿Documentación médica falsificada, querrá decir? Luis levantó las manos en un gesto de impotencia. Yo no soy médico, señor Moreno. Los papeles tenían el membrete del Hospital de La Paz. Estaban firmados por un doctor. No tenía manera de verificar su autenticidad en ese momento, y Diego argumentó que procesar la reversión de la procuración sin la evaluación de un especialista podría poner en riesgo los tratamientos médicos de su madre si ella, en un estado confuso, decidía hacer movimientos financieros perjudiciales. ¿Y usted le creyó? Señor Moreno, Isabel estaba llorando. Se veía muy enferma. Había perdido mucho peso, no tenía cabello. Parecía frágil y desorientada. Diego, por otro lado, sonaba razonable, preocupado, como un hijo que genuinamente trataba de proteger a su madre. Tomé la decisión de sugerir que Isabel consultara con su médico tratante y regresara con una carta de él, confirmando su capacidad mental antes de procesar cualquier cambio. Les di un formulario para que el médico lo llenara. ¿Y volvieron? Luis negó con la cabeza lentamente. No. Isabel nunca regresó. Y ahora entiendo por qué. El silencio en la oficina era denso, cargado de acusaciones no dichas. Luis había sido manipulado, sí, pero también había elegido el camino más fácil, el que no requería hacer preguntas incómodas o cuestionar a un hijo aparentemente preocupado. ¿Tiene algún registro de ese encuentro del 12 de enero? Pregunté. ¿Cámaras de seguridad? ¿Notas? ¿Algo? Nuestras cámaras de seguridad guardan grabaciones durante 90 días antes de ser sobrescritas. Enero fue hace más de 2 meses, así que esas grabaciones ya no existen. Pero sí tomé notas de la conversación para el expediente de la cliente. Puedo imprimirlas para usted. Por favor. Mientras Luis imprimía los documentos, mi mente trabajaba a toda velocidad. Diego no solo había sacado 28,000 euros de las cuentas, había bloqueado activamente los intentos de Isabel de detenerlo, había usado documentación médica falsificada para hacerla parecer incompetente. Y Rafael había estado ahí, orquestando todo con su experiencia y conexiones. Luis me entregó 3 páginas de notas mecanografiadas, fechadas 12 de enero de 2024, detallando el encuentro exactamente como él lo había descrito. Señor Moreno, dijo Luis mientras yo guardaba los papeles, si usted cree que hubo fraude, debería considerar presentar una denuncia formal. El banco cooperará completamente con cualquier investigación. Eso haré, respondí levantándome. ¿Puedo llevarme copias de todos estos estados de cuenta? Por supuesto. Y señor Moreno, lamento no haber hecho más en enero. Debería haber escuchado mejor a su esposa. No respondí. No había nada que decir que cambiara lo que había pasado. Salí del banco con un fajo de papeles bajo el brazo y una certeza cristalina en mi mente. Diego no solo había robado dinero, había robado la autonomía de su propia madre moribunda, había manipulado el sistema bancario y había usado la enfermedad de Isabel como escudo para sus acciones. Caminé de regreso a casa bajo el sol débil de marzo, mis pasos más firmes que en semanas. En mi bolsillo mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Lo saqué y miré la pantalla. Era de Diego. Papá, necesitamos hablar sobre el piso. Hay documentos que mamá firmó antes de morir que deberíamos revisar juntos. ¿Puedo visitarte mañana? Leí el mensaje 3 veces. Documentos que Isabel firmó. Por supuesto. Diego no había terminado. El robo de 28,000 euros era solo el comienzo. Ahora quería el piso,
la propiedad que Isabel y yo habíamos comprado juntos en 1991, que ahora valía fácilmente 420.000 euros según las tasaciones recientes del mercado inmobiliario en Carabanchel. Escribí una respuesta simple: mañana a las 11. Estaré aquí. Pero no estaría solo. Era hora de conseguir ayuda profesional. Era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser el investigador. Isabel había intentado luchar contra Diego en enero y no pudo hacerlo sola. Pero yo tenía algo que ella no tuvo: tiempo, evidencia y ahora un propósito implacable. Esa noche busqué en Internet abogados especializados en fraude financiero y derecho de familia en Madrid. Necesitaba a alguien bueno, alguien que entendiera que esto no era solo sobre dinero. Era sobre justicia para una mujer que murió creyendo que su esposo la había abandonado, cuando en realidad fue su propio hijo quien construyó el muro entre nosotros. Y yo estaba decidido a derribar ese muro, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira, hasta que la verdad quedara completamente expuesta. El 28 de marzo de 2024, a las 8:30 de la mañana, estaba sentado en la sala de espera del despacho de Alberto Jiménez Sánchez, en la calle de Velázquez, número 84, en el barrio de Salamanca. El bufete ocupaba el tercer piso de un edificio señorial de principios del siglo XX, con techos altos y molduras elegantes que hablaban de una época donde el dinero y el prestigio se mostraban sin disculpas. Alberto Jiménez tenía 52 años y una reputación impecable en casos de fraude financiero y derecho sucesorio. Lo había encontrado a través de búsquedas exhaustivas en Internet la noche anterior, leyendo reseñas, verificando casos ganados, estudiando su trayectoria. Había ganado casos contra empresas multinacionales, había desenmascarado estafas elaboradas y, según varios testimonios de clientes, era meticuloso hasta el punto de la obsesión. Exactamente lo que yo necesitaba. Una secretaria joven me hizo pasar a su despacho a las 9 en punto. Alberto era un hombre de estatura media, con el cabello oscuro peinado hacia atrás con gel, gafas de montura negra gruesa y un traje gris que le quedaba perfectamente. Su apretón de manos fue firme pero no agresivo. «Señor Moreno, tome asiento, por favor. En su llamada de ayer mencionó un posible fraude relacionado con su esposa fallecida. Cuénteme todo desde el principio, sin omitir ningún detalle por insignificante que le parezca». Durante la siguiente hora y media le conté todo: el funeral y la humillación pública, las 17 cartas de Isabel escondidas en el armario, los 28.000 euros transferidos mediante procuración fraudulenta, el encuentro de Isabel en el banco intentando revertir la procuración en enero, la documentación médica falsificada, la presencia constante de Rafael Navarro en cada paso del proceso. Alberto tomó notas en una tableta digital, haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres, montos exactos. Cuando terminé, él se recostó en su silla de cuero y me estudió durante un largo momento. «Señor Moreno, esto es fraude múltiple. Tenemos falsificación de documentos, manipulación de un adulto vulnerable, apropiación indebida, posiblemente incluso coerción. Pero necesito ser honesto con usted. Probar todo esto en un tribunal requerirá evidencia sólida y una investigación exhaustiva. Haré lo que sea necesario», dije sin vacilar. «Bien, entonces empecemos con lo básico. Usted mencionó que Diego le envió un mensaje ayer queriendo hablar sobre documentos que Isabel firmó. No cancele esa reunión. De hecho, quiero que la grabe». Sacó su billetera y extrajo una pequeña tarjeta de memoria. «Esto es una grabadora de audio digital del tamaño de un llavero. En España es legal grabar conversaciones en las que usted es participante sin necesidad de informar a la otra parte. Si Diego admite algo, si amenaza, si revela detalles sobre su plan, necesitamos tener registro de ello». Tomé la pequeña grabadora sintiéndome como un personaje de película de espías. Pero esto era real. Esto era mi vida. «Mientras tanto», continuó Alberto, «voy a iniciar 2 líneas de investigación paralelas. Primera, verificar el historial financiero y legal de Rafael Navarro Domínguez. Si él está tan involucrado como usted indica, tiene que haber una razón de peso.
Segunda, solicitar copias certificadas de todos los documentos que Isabel firmó, especialmente ese testamento que Diego mencionó. Si existe un testamento falsificado, necesitamos encontrarlo antes de que se presente formalmente para trámite sucesorio. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Para obtener información preliminar sobre Rafael, quizá una semana. Tengo contactos en el registro mercantil y en el Colegio de Arquitectos que pueden acelerar las búsquedas. Para los documentos notariales depende de qué notaría los procesó. ¿Mencionó usted que el notario era Víctor Maldonado Santos de Pozuelo de Alarcón? Eso dijo el director del banco. Perfecto. Haré una visita oficial a esa notaría mañana mismo. Firmé el contrato de representación legal, pagué el anticipo de 3.000 euros que Alberto requería para comenzar el trabajo y salí de su despacho sintiendo, por primera vez en semanas, que no estaba completamente solo en esta batalla. La reunión con Diego estaba programada para las 11 del día siguiente, 29 de marzo. Pasé el resto del día preparándome mentalmente, revisando una y otra vez las cartas de Isabel, memorizando fechas y detalles. Si Diego intentaba mentirme, yo estaría listo para confrontarlo con hechos específicos. A las 10:30 de la mañana del 29, soné el timbre exactamente como Alberto me había instruido, colocando la pequeña grabadora en el bolsillo de mi camisa, con el micrófono apenas asomando. Diego llegó puntual a las 11 en punto, conduciendo su Audi A4 negro que estacionó frente al edificio. Subió solo. Patricia y la bebé no estaban con él. Cuando abrí la puerta, me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hola, papá. Gracias por recibirme». «Pasa», dije secamente. Entramos a la sala. Diego llevaba un maletín de cuero negro que colocó sobre la mesa de centro con un golpe seco. Se sentó en el sofá donde Isabel solía leer sus revistas de enfermería, y ese simple acto me llenó de furia contenida. «Papá, sé que las últimas semanas han sido difíciles para ambos», comenzó con tono conciliador. «Por eso quiero que hablemos con calma sobre el futuro. Mamá tomó algunas decisiones importantes antes de morir y creo que es hora de que las conozcas». «¿Qué tipo de decisiones?». Diego abrió el maletín y sacó una carpeta de color manila. Dentro había varios documentos. Mamá actualizó su testamento en diciembre de 2023. Fue una decisión muy meditada, tomada cuando todavía estaba lúcida, antes de que los tratamientos la debilitaran demasiado. Me pasó una copia del documento. Lo tomé con manos que intenté mantener firmes. El encabezado decía: «Último testamento y voluntad de Isabel Torres Álvarez». Estaba fechado 18 de diciembre de 2023. El notario era el mismo, Víctor Maldonado Santos. Comencé a leer. Según el documento, Isabel dejaba el 50% de su parte del apartamento de Carabanchel a Diego. El otro 50% quedaría en fideicomiso para Emma, mi nieta. Además, cualquier cuenta bancaria o activo a nombre de Isabel pasaría directamente a Diego como heredero único. «Esto es absurdo», dije, mi voz temblando de furia apenas contenida. Isabel jamás me habría dejado fuera de su testamento así. Jamás habría dividido este piso de esta manera. «Papá, lo siento, pero mamá estaba muy dolida contigo. Sentía que la habías abandonado durante su enfermedad. Pasé meses escuchándola llorar, preguntándose por qué no venías a visitarla, por qué no contestabas sus llamadas. Porque tú me dijiste que ella no quería verme», espeté. «Porque cada vez que intentaba visitarla, me bloqueabas con excusas sobre su estado de salud, sobre recomendaciones médicas, sobre su necesidad de descanso». Diego suspiró con exagerada paciencia, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Papá, creo que estás recordando las cosas de manera diferente a como realmente sucedieron. Tal vez el dolor está distorsionando tu memoria, pero no importa. Lo que importa es que este testamento es legal, está notariado y refleja la última voluntad de mamá. ¿Y si te digo que encontré cartas de tu madre? 17 cartas donde ella describe exactamente cómo tú la manipulaste, cómo le impediste contactarme, cómo le mentiste sobre mí». La expresión de Diego cambió. El barniz de amabilidad se agrietó por un segundo, revelando algo frío debajo.
No sé de qué cartas estás hablando, papá. Mamá estaba muy medicada en sus últimos meses. Escribía cosas confusas, veía conexiones que no existían. Los médicos nos advirtieron que los analgésicos fuertes podían causar delirios, confusión mental. Y supongo que tienes documentación médica respaldando eso también, dije con sarcasmo. Como los documentos que presentaste en el banco en enero cuando Isabel intentó quitarte la procuración. Diego se quedó muy quieto, demasiado quieto. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque fui al banco, Diego, hablé con el director, vi los estados de cuenta, los 28,000 euros que robaste de las cuentas de tu madre entre noviembre y enero. Vi las notas sobre cómo ella intentó detener tus transferencias y tú la hiciste parecer demente para mantener el control. Diego se levantó abruptamente del sofá. Su rostro ahora mostraba abiertamente la furia que había estado conteniendo. No robé nada. Mamá me dio esa procuración voluntariamente. Y esas transferencias eran para cubrir sus gastos médicos, tratamientos especializados, cuidados que tú nunca ofreciste pagar. Mentira. Isabel tenía seguro médico completo de su tiempo en el Hospital de La Paz. Los tratamientos estaban cubiertos. ¿Para qué usaste realmente ese dinero, Diego? ¿Deudas? ¿Inversiones fallidas? ¿O se lo pasaste a tu suegro Rafael? La mención de Rafael hizo que Diego parpadeara, un pequeño tic que confirmó mis sospechas. Rafael no tiene nada que ver con esto, dijo Diego, pero su voz sonó menos segura. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué estuvo presente en cada paso? En la notaría cuando Isabel firmó la procuración, en el banco explicando los documentos, conveniendo a tu madre de firmar papeles que no entendía. ¿Qué hay en esto para él, Diego? Diego recogió su maletín bruscamente. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones paranoicas. El testamento de mamá es claro. Este piso ahora es 50% mío, 50% en fideicomiso para Emma. Tienes dos opciones. Vendemos la propiedad y dividimos el dinero según los términos del testamento, o me compras mi parte al precio de mercado. Te doy una semana para decidir. No voy a hacer ninguna de esas cosas. Entonces te veré en el juzgado, papá. Y cuando presente este testamento oficialmente, cuando mis abogados demuestren que tú abandonaste a mamá en sus últimos meses, cuando todo Madrid sepa qué tipo de esposo fuiste, vas a desear haber aceptado mi oferta generosa. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Ah, y sobre esas supuestas cartas de mamá. Si decides presentarlas como evidencia de algo, mis abogados argumentarán que fueron escritas por una mujer bajo influencia de medicamentos narcóticos, con sus facultades mentales comprometidas. Ningún juez les dará credibilidad, pero la palabra de 3 médicos certificados sobre su estado mental, documentos notariales oficiales y registros bancarios legales, eso sí tiene peso legal, papá. La puerta se cerró detrás de él con un golpe suave pero definitivo. Me quedé parado en medio de la sala, temblando no de miedo sino de una ira que me quemaba por dentro. Pero también sentía algo más, satisfacción, porque Diego había admitido más de lo que pretendía. Había confirmado la existencia de los documentos médicos falsificados. Había revelado que Rafael estaba involucrado más profundamente de lo que quería reconocer, y había amenazado con una campaña legal que dejaba claro lo mucho que tenía que perder si la verdad salía a la luz. Y cada palabra, cada amenaza, cada admisión accidental, estaba grabada en la pequeña grabadora digital en mi bolsillo. Saqué mi teléfono y llamé a Alberto. «Señor Moreno, ¿cómo fue la reunión? Tenemos mucho de qué hablar», dije. «Y tengo una grabación de 40 minutos que usted necesita escuchar, ahora mismo». Esa tarde, en el despacho de Alberto, escuchamos la grabación 3 veces. Cada vez, Alberto tomaba más notas, su expresión volviéndose más seria pero también más determinada. «Esto es oro, señor Moreno. Diego básicamente admitió la manipulación, confirmó la existencia de documentos médicos cuestionables y reveló que hay presión legal planeada, pero lo más interesante es su reacción cuando mencionó a Rafael Navarro. Ahí está la clave». «¿Qué quiere decir?». Alberto se levantó y fue hacia un archivador sacando una carpeta delgada.
Mientras usted tenía su reunión con Diego, yo recibí los primeros resultados de mi investigación sobre Rafael Navarro Domínguez. Y señor Moreno, encontramos exactamente por qué este hombre está tan interesado en manipular a su familia. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre el escritorio. Rafael Navarro es propietario de Navarro Construcciones S.L., una empresa de construcción civil que él heredó de su padre en 2008. Desde 2020, la empresa ha estado en declive severo. Hay 3 demandas activas contra ellos por obras mal ejecutadas, incumplimiento de contratos y defectos estructurales en un edificio residencial en Majadahonda que requiere reparaciones de emergencia. Señaló un documento específico. El total de deudas y responsabilidades civiles de la empresa asciende a 340.000 euros. Rafael ha puesto como garantía su propia casa en Pozuelo, valorada en 680.000 euros. Pero los bancos están a punto de ejecutar esa garantía. Tiene hasta finales de julio de 2024 para pagar o perder su propiedad. Todo encajaba. Rafael necesitaba dinero desesperadamente, y Diego, su yerno maleable, era el vehículo perfecto para obtenerlo. Su apartamento está valorado en 420.000 euros, continuó Alberto. Si Diego hereda el 50% mediante ese testamento fraudulento, son 210.000 euros que puede vender inmediatamente. No es suficiente para cubrir todas las deudas de Rafael, pero es suficiente para salvar su casa y comprar tiempo para reestructurar. Entonces usaron a mi esposa moribunda como fuente de dinero para salvar el negocio fallido de Rafael. Dije, mi voz apenas un susurro. La manipularon, la confundieron, falsificaron documentos, todo por dinero. Así es, y ahora voy a probarlo. El 14 de julio de 2024, 4 meses después de la muerte de Isabel, me desperté a las 6 de la mañana con la claridad mental de alguien que sabe exactamente qué va a hacer y por qué. Hoy era el día del bautizo de Emma, mi nieta de 1 año, en la parroquia de San Francisco de Asís en Las Rosas. Y hoy también era el día en que la verdad dejaría de ser solo documentos legales en un expediente judicial para convertirse en conocimiento público de toda la familia Navarro. Me vestí con cuidado. Traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino. El mismo atuendo que había usado en el funeral de Isabel, pero esta vez no como un hombre derrotado, sino como alguien que había reconstruido su dignidad pieza por pieza durante los últimos 4 meses. Alberto había confirmado todo la noche anterior por teléfono. El juez había admitido a trámite nuestra demanda. Los cargos criminales contra Diego y Rafael estaban siendo revisados por la Fiscalía Provincial de Madrid. El Colegio Notarial había suspendido temporalmente la licencia de Víctor Maldonado Santos mientras se investigaban las acusaciones, y lo más importante, habíamos obtenido acceso legal a todos los registros financieros de Navarro Construcciones S.L., revelando transferencias directas de los 28.000 euros robados de Isabel hacia las cuentas de la empresa de Rafael entre enero y febrero de 2024. El bautizo estaba programado para las 11 de la mañana, seguido de una recepción en el Hotel Villamagna de Las Rosas, donde Rafael había reservado el salón principal que podía acomodar a 95 invitados. Según la invitación que había recibido semanas atrás, antes de que Diego supiera que yo había descubierto todo, la recepción incluiría almuerzo, música en vivo y discursos de la familia. Llegué a la iglesia a las 10:30. El estacionamiento ya estaba lleno de coches de alta gama. Mercedes, BMW, Audi. La familia Navarro y sus amigos de Pozuelo de Alarcón haciendo una demostración de riqueza. Irónico, considerando que esa riqueza estaba construida sobre deudas que estaban a punto de derrumbarse como castillo de naipes. Dentro de la iglesia, las bancas estaban decoradas con lazos blancos y rosas rosadas. Diego y Patricia estaban en la primera fila de la izquierda con Emma, que llevaba un vestido blanco de bautizo elaborado que probablemente costaba más que mi renta mensual. Rafael y su esposa Mercedes ocupaban la banca justo detrás, él con traje negro italiano y ella con un vestido de diseño color crema. Me senté en una banca del fondo. Nadie me saludó.
Algunas personas me miraron con curiosidad o sorpresa, probablemente preguntándose por qué el padre de Diego había sido relegado al fondo como un invitado de última categoría. Diego me vio y su mandíbula se tensó visiblemente, pero no dijo nada. No podía hacer una escena en una iglesia minutos antes del bautizo de su hija. La ceremonia fue breve, 25 minutos de rituales católicos tradicionales. El padre Sebastián Ortega, un sacerdote mayor de unos 70 años con voz suave y manos temblorosas, vertió agua bendita sobre la cabeza de Emma mientras ella lloraba con ese llanto agudo de los bebés confundidos. Los padrinos, amigos de Diego y Patricia que yo no conocía, recitaron sus votos, todo muy correcto, muy tradicional, muy hipócrita. Cuando terminó la ceremonia, los invitados se dirigieron al Hotel Villa Magna, a solo 10 minutos en coche. Yo seguí en mi viejo Renault Clio, manteniéndome varios coches atrás de la caravana de vehículos de lujo. El salón de recepciones del hotel era espectacular. Techos altos con arañas de cristal, paredes color marfil con molduras doradas, mesas redondas vestidas con manteles blancos y centros de mesa con rosas y hortensias. Una mesa principal elevada en una pequeña tarima donde Diego, Patricia, Rafael, Mercedes y los padrinos se sentarían. Un sistema de sonido profesional con micrófono inalámbrico. Y perfecto para mis propósitos, un proyector y una pantalla grande para mostrar fotografías de la bebé, según decía el programa impreso que nos dieron en la entrada. Me senté en una mesa cerca del fondo, compartiendo espacio con primos lejanos de Patricia que no me prestaron atención. Observé mientras los 95 invitados llenaban el salón. Empresarios de la construcción, amigos de Rafael, compañeros de trabajo de Diego, vecinos de Pozuelo. Todos vestidos elegantemente, todos ajenos a lo que estaba a punto de suceder. El almuerzo comenzó a las 12:30. Ensalada de bogavante, solomillo de ternera con reducción de vino tinto, tarta de 3 pisos decorada con fondant blanco y figuritas de azúcar de ángeles. Los meseros se movían con eficiencia silenciosa entre las mesas, llenando copas de vino Rioja Reserva de 2018 que probablemente costaba 50 euros la botella. A la 1:30, después del postre, Rafael se levantó y tomó el micrófono. Su voz amplificada resonó por todo el salón. Amigos, familia, queridos invitados, gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para nuestra familia. El bautizo de mi nieta Emma es un momento de alegría, de continuidad, de celebración de la vida. Siguió durante 5 minutos con el discurso típico, agradecimientos, bendiciones, referencias a la importancia de la familia y la tradición. La gente aplaudió educadamente cuando terminó. Luego Patricia tomó el micrófono, hablando con voz emocionada sobre la bendición de ser madre, sobre lo mucho que Emma significaba para ella y Diego, sobre los sueños que tenían para su hija. Más aplausos. Diego fue el siguiente. Su discurso fue más corto, agradeciendo a sus suegros por su apoyo incondicional en momentos difíciles, mencionando brevemente a Isabel como mi madre, que hubiera amado estar aquí hoy, pero cuidadosamente omitiendo cualquier referencia a mí. Y entonces, antes de que el maestro de ceremonias pudiera anunciar el inicio del baile o la presentación de fotografías, me levanté de mi mesa. Caminé hacia el frente del salón con pasos firmes. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente mientras la gente notaba mi movimiento. Diego me vio acercándome y su rostro palideció. «Papá, ¿qué estás haciendo?», siseó cuando llegué cerca de la mesa principal. No respondí. Extendí mi mano hacia el micrófono que estaba sobre la mesa. Patricia lo agarró primero, sosteniéndolo fuera de mi alcance como si fuéramos niños peleando por un juguete. «Javier, no tienes permiso para hablar aquí», dijo Rafael levantándose de su silla con expresión amenazante. «Creo que sí tengo», dije en voz alta, proyectando para que los 95 invitados pudieran escucharme claramente incluso sin micrófono. Como abuelo de Emma y como padre de Diego, creo que tengo todo el derecho de compartir algunas palabras en el bautizo de mi nieta. El salón estaba ahora en completo silencio. Todas las miradas estaban sobre nosotros.
Diego se levantó, intentando bloquearme físicamente, pero yo ya estaba junto al sistema de sonido. Tomé el micrófono de repuesto que estaba en el estuche del técnico de audio. «Señoras y señores», comencé, mi voz amplificada llenando el salón. «Mi nombre es Javier Moreno Ruiz. Soy el padre de Diego y el abuelo de Emma. Y hoy, en este día que se supone es de celebración familiar, voy a compartir con ustedes una verdad que ha sido cuidadosamente ocultada durante los últimos 11 meses. «Javier, basta», gritó Rafael avanzando hacia mí. Pero dos meseros, confundidos por la situación, instintivamente se interpusieron entre nosotros sin saber a quién apoyar. Mi esposa Isabel Torres Álvarez murió el 15 de marzo de 2024, continué, mirando directamente a Diego. Murió de cáncer de páncreas después de 6 meses de tratamiento doloroso y devastador. Pero Isabel no murió solo de cáncer. Murió creyendo que yo, su esposo de 40 años, la había abandonado. Murió confundida, asustada, preguntándose por qué el hombre que amaba no venía a verla, no contestaba sus llamadas, no la sostenía mientras ella enfrentaba la muerte. Saqué de mi saco interior un sobre grande. Dentro estaban copias de algunas de las cartas de Isabel. Estas son cartas que mi esposa escribió durante sus últimos meses de vida, cartas dirigidas a mí que nunca envió, porque Diego, mi propio hijo, le hizo creer que yo no quería saber nada de ella. Les voy a leer solo una. Desplegué la carta del 24 de diciembre, Nochebuena, y leí en voz alta. Pasé la Nochebuena en casa de Diego y Patricia. Pero tú no estabas ahí, Javier. Diego dijo que te invitaron, pero que declinaste venir. Dijo que preferías pasar la Navidad solo. La idea me parte el corazón, pero cada día me parece más evidente que te he perdido. No solo por la enfermedad, sino por algo más que no logro comprender. Podía escuchar murmullos de conmoción entre los invitados. Algunas mujeres tenían las manos sobre sus bocas. Yo pasé esa Nochebuena solo en nuestro piso, continué, llorando, porque Diego me había dicho que Isabel estaba hospitalizada y que era mejor no celebrar nada. Me mintió a mí, le mintió a su madre, nos mantuvo separados deliberadamente durante los momentos más aterradores de su vida. «Esto es ridículo», gritó Diego, intentando arrebatarme el micrófono. «Estás inventando todo esto porque estás resentido de que mamá me eligiera a mí como su confidente durante su enfermedad». «¿Confidente?», repetí con amargura. «¿O cajero automático?». Hice una señal al técnico de audio, un joven de unos 25 años que había estado siguiendo toda la escena con los ojos muy abiertos. «¿Puedes poner esta memoria USB en el proyector, por favor?». El técnico vaciló, mirando entre Diego y yo. Luego se encogió de hombros y tomó la memoria USB que le extendí. Segundos después, la pantalla grande se iluminó. «Esto», dije mientras aparecían imágenes escaneadas de estados de cuenta bancarios en la pantalla, «son los registros del Banco Santander mostrando transferencias realizadas desde las cuentas de Isabel hacia la cuenta de Diego entre noviembre de 2023 y enero de 2024. 28.000 euros en total. Transferencias autorizadas mediante una procuración que Diego obtuvo manipulando a su madre enferma». La pantalla cambió, mostrando ahora el documento del 8 de enero con la firma falsificada. Este es un poder notarial fechado 8 de enero de 2024, supuestamente firmado por Isabel, autorizando a Diego a vender propiedades a su nombre. Excepto que el 8 de enero Isabel estaba inconsciente en cuidados paliativos del Hospital de La Paz, sedada con morfina, incapaz de firmar nada. Proyecté el informe médico del hospital, con la nota clara: estado de consciencia, semicomatosa. Y esto, la pantalla mostró ahora el informe forense de Sonia Méndez. Es un análisis pericial que confirma con 95% de certeza que la firma en ese documento es una falsificación. El salón había estallado en murmullos de shock y confusión. Rafael intentó desconectar el proyector, pero Alberto Jiménez, quien había estado esperando discretamente junto a la entrada del salón, apareció bloqueando su camino. «Señor Navarro, no querrá agregar asalto a la lista de cargos criminales que ya enfrenta», dijo Alberto con calma profesional. Proyecté el siguiente documento.
los registros financieros de Navarro Construcciones S.L., mostrando las transferencias entrantes de 28.000 euros. El dinero robado de mi esposa moribunda fue directamente a la empresa de Rafael Navarro Domínguez para pagar deudas de 340.000 euros resultantes de obras mal ejecutadas y demandas civiles. Mi hijo y mi consuegro conspiraron para usar a Isabel como fuente de financiamiento de emergencia, manipulándola, confundiéndola, falsificando documentos, todo mientras ella luchaba contra el cáncer. ¡Mentiras!, gritó Rafael, su rostro rojo de furia. Todo esto son mentiras de un viejo amargado. ¿Mentiras?, dije, proyectando ahora la grabación de mi conversación con Diego el 29 de marzo. Escuchen ustedes mismos. La voz de Diego llenó el salón. Mamá iba muriendo de cualquier forma. Yo solo aceleré el proceso administrativo. El dinero sería mío eventualmente. El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar el zumbido del sistema de aire acondicionado. Emma comenzó a llorar, un llanto agudo que Patricia intentó calmar sin éxito. El 20 de abril de 2024, continué, presenté una demanda formal ante el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid contra Diego Moreno Torres y Rafael Navarro Domínguez por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y manipulación de adulto vulnerable. La demanda incluye 84 páginas de evidencia, declaraciones juradas de médicos, empleados bancarios y familiares. La Fiscalía Provincial está revisando cargos criminales que podrían resultar en prisión de hasta 6 años. Diego se desplomó en su silla, su rostro blanco como papel. Patricia sostenía a Emma, llorando silenciosamente. Rafael intentó decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Además, dije, proyectando ahora un documento nuevo que ninguno de ellos había visto antes, ayer recibí confirmación oficial del testamento real de Isabel, otorgado el 15 de marzo de 2023, un año antes de su muerte, ante la notaria María González Ruiz de Madrid. Un testamento auténtico, verificado, que invalida completamente la versión falsificada que Diego presentó. El testamento apareció en la pantalla. Era claro, Isabel dejaba su 50% del apartamento directamente a su hermana Marta Torres Iglesias, junto con cualquier otro activo a su nombre, con la instrucción de que Marta debía asegurar la educación universitaria de Emma si alguna vez fuera necesario. Yo también he actualizado mi propio testamento, continué. Diego Moreno Torres ha sido eliminado completamente como beneficiario de cualquier parte de mi patrimonio. El apartamento de Carabanchel, valorado en 420.000 euros, será vendido y el dinero donado a la Asociación Española contra el Cáncer, en memoria de Isabel. Diego no recibirá un solo euro de mí. Jamás. Bajé el micrófono y miré directamente a mi hijo. Emma recibirá un fideicomiso educativo de 50.000 euros, administrado por Marta, que garantizará su universidad cuando llegue el momento. Pero tú, Diego, enfrentarás las consecuencias de haber elegido la codicia sobre el amor, el fraude sobre la honestidad y el dinero sobre la memoria de tu propia madre. Me volví hacia los 95 invitados, muchos de los cuales estaban de pie, algunos llorando, otros con expresiones de shock y horror. Lamento haber arruinado esta celebración, pero necesitaba que todos supieran la verdad. Necesitaba que vieran exactamente qué tipo de hombre es Diego Moreno Torres y qué tipo de familia Navarro apoyó sus acciones. Dejé el micrófono sobre la mesa y caminé hacia la salida del salón. Alberto me siguió, junto con Marta, quien había estado sentada discretamente en una mesa lateral durante todo el evento. Detrás de mí, el salón explotó en caos. Gritos, acusaciones, el sonido de sillas arrastrándose mientras la gente se levantaba. Escuché la voz de Rafael intentando dar explicaciones, la de Patricia llorando histéricamente, la de Diego sin decir nada en absoluto. En el estacionamiento del hotel, bajo el sol brillante de julio, me detuve y respiré profundamente. Marta puso su mano sobre mi hombro. «Isabel estaría orgullosa de ti, Javier», dijo suavemente. «Ojalá hubiera podido hacer esto cuando ella todavía estaba viva», respondí, mi voz quebrándose.
Ojalá hubiera descubierto la verdad a tiempo para que ella supiera que nunca la abandoné, que siempre la amé, que cada día sin verla fue una tortura que Diego me impuso. Ella lo sabe ahora, dijo Marta. Donde quiera que esté, ahora lo sabe. Alberto abrió una carpeta y me mostró documentos nuevos. El juez ha programado la audiencia preliminar para el 20 de agosto. Con toda la evidencia que presentamos, y especialmente después de este testimonio público, con 95 testigos, Diego y Rafael enfrentarán cargos que difícilmente podrán evadir. El notario Maldonado ya perdió su licencia permanentemente esta mañana. La investigación de la Fiscalía se aceleró después de su confesión sobre la visita domiciliaria falsa. Asentí, sintiendo la satisfacción amarga de la justicia en proceso. No era victoria. No había victoria posible cuando Isabel estaba muerta, pero era algo. Era certeza de que las mentiras habían terminado, de que la verdad había prevalecido, de que Diego y Rafael pagarían por lo que hicieron. 2 meses después, en septiembre de 2024, Diego Moreno Torres perdió oficialmente todo derecho a la herencia de Isabel. Rafael Navarro Domínguez fue procesado criminalmente por fraude y conspiración. Su empresa entró en bancarrota, su casa de Pozuelo fue ejecutada por los bancos. Diego y Patricia tuvieron que mudarse a un apartamento de alquiler en un barrio menos prestigioso, viviendo con los ingresos modestos del trabajo de Diego y sin el apoyo financiero que siempre habían esperado de mí. Yo vendí el apartamento de Carabanchel en octubre, tal como prometí. Los 420.000 euros fueron donados completamente a investigación de cáncer de páncreas. Compré un piso más pequeño en Leganés, un lugar sin memorias dolorosas, donde pude comenzar de nuevo. Gemma crecerá sin saber todo esto, hasta que tenga edad suficiente para entender. Marta y yo nos hemos asegurado de que tenga un fondo para su educación, independiente de las decisiones de sus padres. Y yo, Javier Moreno Ruiz, aprendí que la justicia no siempre trae paz, pero sí trae algo igual de importante: verdad. La verdad de que Isabel nunca fue abandonada en su corazón, aunque las circunstancias la hicieron creer lo contrario. La verdad de que el amor de 40 años no se borra con mentiras y manipulación. Y la verdad de que a veces defender la memoria de quien amamos requiere coraje para exponer incluso a nuestra propia sangre. Isabel descansa en paz ahora, y yo, finalmente, también puedo descansar sabiendo que cumplí mi promesa. Hice que el mundo supiera la verdad completa, sin importar el costo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.